como les venía diciendo, estamos hablando de las premisas de este autor, quien nos viene hablando de su mirada objetivista. Les decía que, a diferencia de Weber, quien se plantea que no es posible el estudio de la sociedad como objeto donde se involucran los seres humanos, desde otra perspectiva, sino reconociendo la subjetividad. La perspectiva que asume nuestro autor es totalmente contraria, es una perspectiva cientificista, una perspectiva en la cual el conocimiento científico solo es tal en la medida de que reconoce como conocible solo lo que es observable, lo que es medible. Y eso hace que entonces la introspección, lo que el ser humano pueda narrar sobre lo que siente, sobre lo que él permite, queda completamente excluido de conocimiento científico. De tal manera que lo que para mí, como para gran parte de los psicólogos experimentales con los cuales se relaciona y con los cuales discute, es perfectamente observable el comportamiento. Y ese comportamiento que él observa es lo que va a tratar de explicar de manera científica. Es decir, entonces cuando él habla de la experiencia, no habla de su propia experiencia, sino que habla de la experiencia de lo que está observando él como estudioso, como científico. En esa visión, él parte del supuesto, por supuesto, como hablamos de las premisas, de la dependencia relacional entre de los elementos distintos. O sea, todo elemento de la realidad, en este caso los seres humanos, unos dependen de otros. Y lo vamos a ver en su mirada sobre la teoría de los roles, donde cada uno de los roles es constituido en función de la relación con el otro. Está el padre, pero el padre es tal en su relación con los hijos, con el hijo. Y el hijo es tal en su relación con padre. De tal manera que padres e hijos en su relación tienen una mutua dependencia y su propia existencia depende de la propia existencia de la relación. Ese es entonces el supuesto de la dependencia relacional entre elementos distintos que participan en la realidad que está siendo estudiada. Él toma, ya como habíamos mencionado la dialéctica como una de sus influencias, él toma al conocimiento mismo como un proceso. Como decíamos, que todo en el universo está en constante cambio y transformación, toda realidad es en sí misma un proceso. Toda realidad es un proceso y el conocimiento como parte de la realidad es un proceso. Cuando hablamos del proceso, ¿de qué estamos hablando? De algo que está en movimiento y transformación, que tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre o un fin, y que ese fin va a dar paso a un nuevo inicio, a un nuevo desarrollo y a un nuevo cierre. Algunos esto lo ven como una mirada cíclica, que los ciclos de desarrollo de la realidad tienen que ver entonces con estos procesos de constantes inicios, desarrollos y cierres. Cuando hablamos de los procesos históricos, fíjense bien, hablamos de etapas y cada una de esas etapas tuvo su inicio, tuvo su desarrollo y tuvo su cierre. Eso viene justamente de esa influencia de la dialéctica, de la filosofía hegeliana. Nada permanece en el tiempo. Dicen, si usted pasa por un puente y a su vez debajo de ese puente pasa un río, cuando vuelve a pasar, ya ese puente no es el mismo, ya el río no es el mismo, ya usted no es el mismo, porque todo, absolutamente todo en el universo está en constante transformación. Y esa transformación puede ser vista, y aquí entonces la unimos con la mirada evolucionista que nos trae Charles Darwin, de que todo entonces va de lo simple hacia lo complejo, en un constante proceso de evolución que en el ámbito social lo vamos a llamar desarrollo. Asimismo, nos habla que el proceso de conocimiento tiene como base la contradicción
entre polos antagónicos. Ya lo habíamos mencionado, la ley de la unidad de los contrarios, ley de las contradicciones, que en el terreno del conocimiento nos habla de una tesis a la cual se le contrapone una antítesis. Tesis y antítesis forman parte de la misma realidad, como hablamos de la vida y de la muerte, lo bueno y lo malo, lo femenino, lo masculino, son expresiones de una realidad, tesis y antítesis, que a su vez conducen a una síntesis. Ok, con estas premisas llegamos a el acto social como concepto. Tenemos unos supuestos que nos van a permitir entonces, como observadores externos, ver esta realidad mínima básica en la cual el ser humano A entra en contacto recíproco con un ser humano B, en el cual entonces A y B están en presencia recíproca y el lenguaje del conductismo, A estimula a B, B estimula a A. Es decir, ambos se constituyen en estímulos que van a llevar a una reacción uno respecto al otro, que se va a constituir en un comportamiento observable por parte de, en este caso, el científico social. El acto social, entonces, en un primer acercamiento tendríamos que decir que es un proceso. Es un proceso como todo en la realidad. Es algo que tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre, y que se da fundamentalmente entonces cuando un ser humano entra en presencia recíproca con otro ser humano, y este ser humano se constituye en un estímulo para el comportamiento que va a efectuar este ser humano, y la relación social va a ser la suma de uno y con respecto a otro. Es decir, va a haber un constante seguimiento, una seguidilla de procesos, de actos sociales, donde termina uno y comienza otro, termina uno y comienza otro, y donde cada uno de los comportamientos es a su vez un acto, seguido de otro acto, seguido de otro acto, y así de manera indefinida. Para ello, tenemos que traer entonces lo que fue una de sus influencias bien importantes para la noción de acto, es la psicología experimental animal. Habíamos mencionado al señor Watson, digamos, como uno de los teóricos norteamericanos más importantes en el conductismo animal, y tenemos que traer a colación a un importante científico ruso llamado Pavlov, quien con su experimento con los animales, que, teóricamente se habla del condicionamiento clásico, el condicionamiento de las respuestas de los individuos. Nosotros de manera biológica, y eso seguramente es la experiencia de cualquiera de ustedes, cuando van al médico, se sientan y el médico le da con un martillito en la rodilla, ese golpecito que le da el médico en la rodilla se constituye en el estímulo para que su cuerpo responda moviendo el pie. Es decir, la conducta observable es el movimiento del pie, y esa conducta observable se da porque hay un estímulo. Igualmente, en la experiencia cotidiana nuestra, cuando nosotros tratamos de acercamos algo a los ojos, lo más probable es que nuestros ojos se cierren de manera automática. Son movimientos involuntarios que son respuestas a la presencia de un estímulo. Ahora bien, el experimento realizado con Pavlov, con animales, el más famoso, es el de el experimento con el perro. Aquí tenemos la versión, yo hablo allí de la leyenda blanca y la leyenda negra. La leyenda blanca es esta, la más conocida, donde primero tenemos que pensar que este animal está encerrado en un sitio en el cual tiene muy poca influencia de otros elementos. Está prácticamente aislado, en la oscuridad, y
está en el experimento, se le somete a unos estímulos. El primer estímulo que vamos a ver, entonces, es cuando se le entrega al animal su alimento. Entonces, tenemos el animal aislado, en la oscuridad, y se le introduce el alimento. ¿Qué ocurre cuando entra el alimento? Desde este estímulo original, el perro genera, su organismo genera saliva. En la leyenda negra hay algo más, hay los jugos gástricos. Se hace una perforación en el estómago y genera, recoge los jugos gástricos. Es decir, el organismo biológico, ante la presencia del estímulo, en este caso del alimento, y que es captado por el organismo por dos vías. Por una parte, el olfato, por otra parte, la vista, la presencia del alimento genera la salivación. Que a ustedes seguramente les debe pasar cuando pasan por una panadería, ese agradable olor al pancito dulce, seguramente que generan salivación. Ahí está entonces la respuesta del organismo ante la presencia del estímulo. Eso es entonces una respuesta no condicionada en el momento, pero que puede ser entonces, el experimento está en que hay otros estímulos que van a condicionar respuestas. Y es que hace este autor, entonces, introduce un siguiente estímulo, que es la campana. Utiliza el sonido de la campana y no tiene ninguna respuesta del perro. Pero de manera repetida, él introduce la comida, suena la campana. Suena la campana, introduce la comida y va entonces generando en el organismo, en este caso en el perro, la relación entre el sonido de la campana y la presencia del alimento. Lo que nos lleva a que en algún momento, al sonar la campana, lo más probable es que el organismo tenga una respuesta similar a la de la presencia misma del alimento. Entonces eso es lo que es conocido como reflejos condicionados, el acondicionamiento de la conducta. Gran parte de la el aprendizaje tradicional está basado en esto que llamamos, que es lo típicamente conductista. Recuerdo cuando ustedes eran niños, caca, no toque, paz, le pegan al bebé. El bebé trata de meter la mano en el enchufe y le dan en la mano, si hace algo bueno, le dan un caramelo. Castigo para lo malo y premio para lo bueno. Premio y castigo de tal manera de ir generando el condicionamiento de la conducta en función de un elemento que lo condicione. Esto es, entonces, un conductismo básico. Entonces, de tal manera que para Watson, para Pavlov, las respuestas de los organismos son respuestas directas a los estímulos y pueden ser condicionados a diferentes otros estímulos que van a ser relacionados unos con respecto a los otros. Aquí entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando de los elementos del acto, estos elementos del acto mirados en primera instancia por los conductistas clásicos, los conductistas de la psicología animal, que son los que nos hablan del acto. El acto entonces es un proceso que tiene etapas, como todo proceso, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Para estos señores, estas cuatro etapas son el impulso, la percepción, la manipulación y la consumación. Ya los vamos a ver con detalle. Y en qué se va a diferenciar con respecto a lo que ocurre con los seres humanos. Lo que va a ocurrir con los seres humanos es que plantea el señor Mill que los seres humanos, a diferencia de los animales inferiores, entre la percepción y la manipulación genera un espacio, habla de un paréntesis en el cual el ser humano retrasa la respuesta y genera la posibilidad de decidir cuál va a ser
la respuesta adecuada entre varias opciones de respuesta que él tiene. Para él, el animal inferior responde de inmediato de manera, lo que conocemos comúnmente como ser impulsivo. El impulso lo lleva a dar la respuesta automática del momento. Mientras que los seres humanos tenemos la posibilidad de elegir a través entonces, de unos procesos mentales cuál va a ser la respuesta adecuada que vamos a dar. Esa es la gran diferencia entre lo que son la mirada social del acto desde la perspectiva de George Herbert Mead, que es la que corresponde a los seres humanos, con respecto al planteamiento del conductismo tradicional que plantea que los seres humanos son semejantes a los animales inferiores. ¿En qué consisten estas 4 etapas? Consisten en primera instancia, el impulso. El impulso, aquí tenemos que hacer una parada y decir, bueno, ¿cuál es nuestra relación con lo que está a nuestro alrededor? ¿Cómo nos relacionamos nosotros, los seres humanos, con lo que está a nuestro alrededor? Nos relacionamos a través de nuestros sentidos. Y bueno, tenemos 5 sentidos. Los 5 sentidos reconocidos son vista, el gusto, el tacto, el oído. Alrededor nuestro, alrededor de cualquier organismo, hay múltiples estímulos. Todo está ocurriendo a la vez. Lo que ocurre es que el organismo selecciona entre los elementos que están surgiendo a cuál le da más importancia. De tal manera que no todo estímulo que está alrededor se convierte en impulso. No todo estímulo se convierte en impulso, porque si eso fuera así, o sea, nos volveríamos locos, seríamos como una respuesta loca ante todo lo que está ocurriendo, porque todo está ocurriendo a la vez. Está ocurriendo la temperatura, está ocurriendo los ruidos, los sonidos, los animales, lo pequeñito, hay cosas que percibimos y cosas que no percibimos. Pero de todas las cosas que percibimos, incluso los animales inferiores también seleccionan a cuál le dan más importancia, a lo que perciben por el olfato, a lo que perciben por el oído, a lo que perciben por el tacto. Y ese estímulo al cual se le asume la percepción es al cual se genera la necesidad de respuesta. Y esto nos lleva entonces al concepto mismo de impulso. ¿Qué sería el impulso? El impulso es un estímulo sensorial que al ser percibido genera la necesidad de respuesta. Repito, el impulso es un estímulo sensorial, como cualquier otro de lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Qué percibimos? Si no lo percibimos, ese estímulo no se convierte en impulso porque no genera la necesidad de respuesta. Al generar la necesidad de respuesta, entonces ese estímulo se convierte en impulso. Y entonces inicia para nosotros el acto. Y fíjense la mirada dialéctica allí de que la primera etapa y la segunda etapa están imbricadas. O sea, no es que ocurre una previa a la otra, sino que en realidad terminan ocurriendo a la vez, solo que de manera analítica se separa. Se separa el impulso de la percepción solo para entender lo que ocurre en el acto. Pero en la realidad, el impulso es un producto de la percepción, porque los estímulos que no son percibidos no se convierten en impulso. Y al percibir algo, al darle entrada en nuestros sentidos, entonces se convierte en impulso. ¿Quiénes se aprovechan enormemente de este conocimiento? Los carteristas. Porque usted, ¿en qué consiste el trabajo del carterista? El carterista te va a sacar la cartera o te va a robar alguna pertenencia de tus bolsillos sin que tú lo percibas. ¿Y cómo lo logra? Lo logra justamente distrayendo
tu sentido, distrayendo tu capacidad de percepción hacia otro estímulo. No sé si ustedes han tenido la experiencia de haber sido robados así. Una oportunidad me roban en una camionetita. ¿Y cómo ocurre? Bueno, voy a pararme a pagar y una persona se para junto a mí y me empuja, me da un golpe con su codo. Yo en ese momento reacciono ante ese codo, pero también miro hacia atrás, siento que alguien se mueve detrás de mí. Y en cuanto yo estoy viendo hacia atrás, es que me da el segundo golpe. Al darme el segundo golpe, ya toda mi atención está puesta en esta persona y allí ya no me di cuenta que quien estaba atrás estaba extrayéndome del bolsillo todo el dinero que yo me cargaba. Una vez que me bajo de la camionetica y que voy a ver si tengo el dinero con el que voy a comprar algo que necesitaba, resulta que ya no lo tenía. Entonces, la distracción que él genera, la genera justamente para que no sientas la necesidad de responder. Solamente tienes la necesidad de responder cuando lo percibes. Repito entonces, el impulso es un estímulo sensorial que una vez percibido genera la necesidad de respuesta. ¿Qué es la percepción? Bueno, la percepción es la capacidad sensorial que tienen los organismos de captar lo que ocurre a su alrededor. Claro, nosotros tiene doble vía. O sea, lo que ocurre a su alrededor y lo que ocurre a lo interno, porque usted también percibe gran parte de lo que ocurre a su interno, porque usted dice, bueno, tengo dolor de barriga. ¿Sabe? Hay una sensación que usted tiene con respecto a lo que está ocurriendo a lo interno de su organismo. Tengo un dolor de garganta, tengo cartera, son sensaciones percibidas que le generan necesidad de respuesta. Muchas cosas de las que nosotros hacemos, conductas externas, ni siquiera son pensadas. Son respuestas automáticas ante la presencia de estos impulsos, de estos estímulos. La siguiente etapa, ya lo estamos viendo aquí en el acto, pero si lo vemos directamente en el acto social, ya vemos que una vez percibido, ¿qué ocurre? Ocurren los procesos mentales que vamos a ver nosotros a continuación. Y en esos procesos mentales, el ser humano lo que hace es reconocer de qué es lo que pasa. Estoy pasando frente a la panadería y el olor me lleva a reconocer ese huele a pan dulce. Y entonces, en mi mente, eso lo comparo con el patrón mental, la experiencia de si yo jamás había olido el pan dulce, no puedo saber que estoy pasando frente a una panadería donde se produce pan dulce, pero una vez que ya lo sé y lo tengo en mi memoria, yo eso que estoy captando, lo reconozco y es probable entonces que yo sienta el deseo entonces de ir a comprar ese pan dulce. Una vez percibido, en este caso, en el caso de los animales inferiores, el percibir, el manipula. La manipulación consiste en la disposición de los elementos del organismo para actuar. O sea, de dirigir el cuerpo hacia el elemento al cual le voy a dar respuesta. Y la consumación, entonces, es la respuesta misma. O sea, el comportamiento, la conducta observada es justamente la consumación del acto. El acto se ha consumado como respuesta del organismo ante lo que lo originó, que fue el impulso. Entonces, cada acto es un elemento muy micro, muy pequeñito. Y lo que vamos haciendo nosotros en la vida son una cadena de actos. Una cadena de actos en los cuales vamos dando respuesta a los estímulos que están tanto a nivel exterior como a nivel interior. En el caso de los seres humanos, entonces nosotros se supone que decidimos entonces ante el estímulo cuál es la respuesta adecuada que nosotros podemos dar. Entonces disponemos de nuestro organismo para darle respuesta a ese estímulo que hemos visto, que hemos percibido, que hemos olido, o el conjunto a la vez, el sonido, el olfato, e incluso el gusto.
Ese acto social entonces, que es un proceso, tiene unos componentes, tiene unos elementos que lo constituyen y que los identifica George Herbert Mead, donde el elemento clave más importante es el gesto. El gesto, fíjense ustedes si me están viendo en la cámara, están viendo todo lo que yo hago, lo que hago con las manos, lo que hago con la cara. Cada uno de esos constituye un gesto, es decir, el gesto para el autor es el mecanismo básico del arte social. Estamos hablando entonces cuando un ser humano A entra en contacto con otro ser humano, o hablemos genéricamente cuando un organismo A entra en contacto con un organismo B, porque supongamos que es lo que ocurre entre dos perros, un perro y un gato, o un gato y un ratón. Son dos organismos que están en presencia uno respecto al otro, y estos organismos, tanto los animales inferiores como los animales superiores, entonces utilizan el gesto como un elemento básico para su relación. Y ese gesto, dice él, distingue claramente dos grandes tipos de gestos. Los gestos meramente físicos, que es la manipulación de los elementos físicos del cuerpo, del organismo, la cabeza. Sí, no, eh, cosas que hacemos son eh, las muecas, la sonrisa, la risa, el fruncir el ceño, todos son entonces elementos físicos, pero que cumplen la función de un elemento clave, que es la comunicación. Los organismos interactúan a través de la comunicación, se comunican a través del elemento básico que es el gesto. Y el gesto más simple es el de los organismos mismos mostrando algo. El perro muestra sus dientes. No solamente muestra los dientes, sino que gruñe. Ese gesto, entonces, al ser percibido por el otro organismo, entonces genera la necesidad de respuesta. Quizás alguno responda de la misma manera. Este le gruñe y el otro le gruñe también. O, ante el gruñido de uno, el otro huye o se queda quieto o no hace nada. Pero es el gesto, justamente, el elemento que va a permitir la relación en la cual cada uno va interpretando, cada organismo va interpretando al otro. Y él entonces distingue el gesto físico, entonces el que hacemos meramente con los elementos del cuerpo, y el gesto vocal. Ya nos van a cortar para volver a iniciar. El elemento vocal, que tampoco es exclusivo de los seres humanos, como dicen organismos superiores, también los organismos inferiores. Los gatos maullan, los pájaros trinan, los perros ladran. Ahí hay un lenguaje vocal. Y si ustedes tienen, o han observado los animales, no es el sonido que ellos emiten, no es todo el tiempo igual. Muchísimas veces entonces transmite sus emociones. El perro ladra, también aúlla, pero también llora, y cada uno de esos son gestos vocales que va a utilizar para comunicarse, bien sea con otros seres de su misma especie o con otros de especies diferentes, como el caso de nosotros, los seres humanos. Y los seres humanos, a su vez, desarrollamos. Entonces allí sí, el tema de en que vamos siendo exclusivos los seres humanos cuando desarrollamos esta complicada conjunto de gestos que es el lenguaje hablado. El lenguaje hablado donde vamos
de acuerdo a la evolución social, generando la capacidad de articular sonidos. Y fíjense que no todos los seres humanos hablamos igual. El lenguaje hablado nuestro, en el caso de los venezolanos, es un lenguaje que se produce con la salida del sonido desde la boca y desde la garganta. En cambio, hay otros lenguajes que vienen desde el estómago, incluso, ¿no? Los españoles, castizo, forma de hablar, sacan el sonido desde acá, desde abajo. Fíjense que nosotros, la Z, nosotros no la pronunciamos. Nosotros decimos Z, la Z, llega a ser con Z, llega a ser con S, y eso es un aprendizaje social. Quizás pasamos mucho tiempo, a lo mejor después en España, y empezamos a través de nuestra adaptación por el oído a cambiar nuestra forma de articular, que es lo que llamamos comúnmente el acento. El acento, entonces, ¿qué? Formas particulares de acentuar. La J, no es lo mismo J, es decir, J, que sale de aquí, que sale de abajo, ese es el lenguaje gutural. Entonces, el lenguaje es socialmente construido. Las palabras, los símbolos, los signos son gestos socialmente construidos por, en este caso, los seres humanos en su cultura, donde él identifica, fíjense el caso de los gestos, él dice que el gesto tiene la función de posibilitar la adaptación mutua entre individuos. Él dice que no está hablando solamente de seres humanos, está hablando también de cualquier ser animado que se adapta a otro ser animado. Es decir, los individuos animales inferiores también utilizan el gesto como un elemento de adaptación mutua. Y de allí vamos a ver que el grado de inteligencia va a tener que ver justamente con el grado en que se desarrolla la capacidad de adaptación mutua entre los seres vivos, entre los individuos con respecto a otros individuos de su misma especie o de otras especies. Junto con el gesto, él va a identificar elementos que se relacionan directamente, que es el caso de los símbolos. Los símbolos. El símbolo viene siendo la expresión de un elemento real, de un elemento que está en la realidad concreta, pero que se va a traducir en la mente del individuo que está percibiéndolo y le está dando una interpretación. Y allí, entonces, la diferencia entre los seres humanos y los animales inferiores va a estar en la complejidad de la capacidad, o la capacidad compleja que podemos tener nosotros de darle a los símbolos un significado. Es decir, entonces los animales inferiores van a tener su capacidad de reconocer símbolos simples, mientras que los seres humanos, a medida que vamos desarrollando y madurando, vamos teniendo la capacidad de entender las significaciones más complejas y vamos construyendo como proceso mental, vamos construyendo los significados que nos permiten entonces seleccionar las respuestas adecuadas ante lo que estamos nosotros percibiendo. Los seres humanos, fíjense que no solamente reaccionamos ante las cosas en sí mismas, sino que construimos imágenes en nuestra mente de las cosas. Y ante esas imágenes, que son imágenes sensoriales, no solamente estoy hablando de imágenes visuales, por ejemplo, una casa, pero les puedo hablar de algo un poquito más complicado como una fruta, un mango. Entonces, el mango no solamente tiene una forma en su presencia física, el mango tiene un aroma, el mango tiene un gusto. Y usted cuando dice mango, la palabra mango, le trae
a su mente la cosa, es decir, al mango en concreto. Y usted reacciona ante esa imagen mental del mango, sobre todo en el caso de los olores y los sabores más significativos. Me gusta mucho el ejemplo del limón. El limón que usted tiene, usted agarra aquí en su mano un limón, lo pica y saca el jugo de ese limón. No hay un limón en mi mano, ni siquiera hay un cuchillo, pero en la mente de cada uno de los que están percibiendo, de alguna manera, entonces captan la presencia del limón y reaccionan ante la imagen que tienen del limón como si el limón estuviera allí. Esa es justamente la importancia de los símbolos. Los símbolos entonces son expresiones mentales de elementos de carácter real. Y esos elementos pueden ser no significantes como significantes. Hay cosas que no significan mucho o que no significan nada. Pero los más importantes son los que tienen un significado. Un significado para qué significa un puente, qué significa un barranco, qué significa una inundación, qué significa el agua. Y cada una de esas cosas nos trae entonces a nuestra mente posibilidades de respuesta que vamos entonces nosotros a asumir. Los animales inferiores tienen cierta capacidad también de captar. Si usted ve, por ejemplo, un perro, sabe lo que significa la correa. Pues si usted con esa correa lo ha golpeado, él sabe que la correa significa castigo. Ahora, si usted con la correa lo que lo hace es sacarlo a pasear, él va entonces a tener, él va a tener el significado para él de la correa es justamente el paseo. Y quizás incluso usted puede hacer que él relacione la palabra correa con la correa misma. Y entonces él va a reaccionar ante la palabra correa como si la correa estuviera y va a buscar la correa. Así funciona entonces el tema de los símbolos y de la significación de los símbolos y la respuesta que damos los organismos ante los propios símbolos. Por lo que nos dice acá el temporizador, queda menos de un minuto, seguramente se nos va a desconectar y vamos a tener que volvernos a conectar. Entonces yo les invito a que antes que nos desconecte, nos desconectemos nosotros mismos y nos volvamos a conectar.